alcanzar el sentido de lo que debemos hacer. ¿Cuáles son nuestros deberes como discípulos del Mesías? Porque no tiene sentido que yo alcance un conocimiento que es la Torá, pero no alcance el nivel de la Neshama, que es adquirir esa conciencia del deber que tengo, que es un aprendizaje. Entonces, ¿para qué yo voy yo a estar estudiando algo que no voy a practicar? ¿Sí o no? Entonces, es aquí donde todos debemos hacer nuestro mayor esfuerzo. Ahora, aquí hay algo importante que es la constancia. Si no alcanzamos constancia, jamás vamos a alcanzar ser conscientes de las cosas. No tiene sentido. Fíjense, el fin de nosotros es alcanzar una estatura. Y la estatura, el ejemplo, es Mashiach. Y eso no se alcanza de la noche a la mañana. Y eso tampoco se alcanza sin esfuerzo personal. Entonces, por eso es que es importante, fíjense, este es un trabajo de hormiga. Un trabajo de perseverancia. Tanto personal como colectivo. Porque tampoco, no tiene sentido que yo quiera decirle a alguien que está errado y que debe hacer esto cuando yo no lo estoy cumpliendo. Es mejor quedarse callado. ¿Verdad que sí? Entonces, todos estos estudios nos están llevando a realzar nuestra vida espiritual, que es el fin de la Torá y es el fin del propósito de Mashiach, que es alcanzar la luz para que las tinieblas, la ignorancia que hay en nosotros desaparezca. Y esto es un trabajo en conjunto. Mire, es fuerte porque la lucha entre la carne, que en el griego es basar, y el espíritu, es constante. Pero ¿cómo puede luchar el espíritu contra la carne si no tiene una meta fija? ¿Cómo yo le puedo decir a mi nefesh que se sujete cuando en mi vida espiritual no estoy alcanzando ese nivel de madurez que es el que me va a llevar a hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre? ¿Cómo creen ustedes? Si no hay un contrincante, no hay lucha. No hay. Si nosotros no tenemos una vida espiritual, no vamos a tener esa lucha. Ok, ahora escuchen este interrogante. Si hoy nos pusiéramos a enumerar como seguidores de Mashiach las cosas conscientes que hemos aprendido, ¿cuáles serían? ¿De qué hoy, en este momento, en la trayectoria que cada uno de nosotros tenemos, de cuántas cosas hemos alcanzado conciencia? ¿Cuál sería la primera? ¿Qué fue la primera conciencia que usted alcanzó o de lo que usted es consciente hoy como seguidor del Mesías? Lo primero, analice su desarrollo, su trayectoria siguiendo el Mesías. ¿Qué fue la primera vivencia que usted logró obtener para ser consciente? Que esto implica salir de las tinieblas a la luz. Tal cual. Antes no sabíamos que era pecado, antes no conocíamos la expresión de pecado. De hecho, pensábamos, como dice el Shalía Jacob, que creer en Dios era suficiente, pero ni siquiera no teníamos la capacidad, era imposible. Porque si no hay instrucción, ¿cómo podemos alcanzar la enseñanza? ¿Cómo podemos alcanzar el conocimiento? Es imposible, ¿verdad que sí? Entonces anoten eso, porque esto, ¿qué es lo que nosotros queremos hoy? Hermano, evalúe su crecimiento en el Mesías. Porque si hoy estamos conscientes de que lo primero que hemos alcanzado es el conocimiento de que vivíamos en pecado, alejados de Dios y sin esperanza, ¿qué significa eso? ¿Qué significado tiene eso? Ahora, después de eso, voy a darle la palabra a Joan. ¿Cuál sería el segundo aspecto en el cual hemos alcanzado conciencia? Joan. Recordando todo
todo este trayecto, pues, y lo que el Eterno está haciendo en estos últimos tiempos, que es traernos a su Torah. Recuerdo cuando el Eterno, no, como cristianos evangélicos, Ujú. estaba trayendo completamente a la congregación y todavía estábamos en el, como decir, en el dilema del domingo y el Shabbat. Entonces recuerdo yo que usted dijo, vamos a orar en comunidad. Entonces recuerdo que también como al tercer domingo, porque todavía no habíamos Empezó a guardar Shabbat. empezado a guardar Shabbat, nos dimos cuenta pues, que por la revelación de las Escrituras estábamos equivocados, de que el día domingo no era el día del Señor para Sí. guardarlo, sino que era el Shabbat, que nos dimos cuenta que éramos transgresores. Entonces yo recuerdo que el hermano Fernando dijo, entonces estamos mal porque estamos transgrediendo La las Torah. Escrituras. Todavía ni siquiera usábamos el término Torah como tal, sino las Escrituras. Entonces de ahí también recuerdo, empezamos a guardar Shabbat, pero también recuerdo que el Padre nos fue ordenando y de ahí saltamos a guardar las fiestas. O sea, ha sido todo un proceso. Todo en la vida del ser humano es un proceso. Ahora fíjense algo. Al nosotros agarrar la conciencia, que es un acto de entender lo que ahora somos, antes no lo entendíamos, entonces el segundo acto, ¿cuál vendría a ser? ¿Mm? Yo también. A ver, ¿cuál sería el segundo acto? Si lo primero que Dios nos reveló fue que éramos pecadores, ¿qué viene a ser el segundo acto de conciencia dentro de la Neshama que vamos a alcanzar? Dejar de pecar. Obvio. Pero el dejar de pecar implicaría ¿qué? Reconocer nuestros pecados. No, ya en el acto que hay un sacrificio, Que Jesús es nuestro que Yeshua es el único que limpia de pecado. nuestra vida de pecado. Entendimos eso, ¿verdad que sí? Fíjense que son procesos de vida de menos a más. Eso va quedando dentro de nuestro ruach, pero también de nuestra mente. Porque el fin es que el nefesh, el hombre exterior, permita que el hombre interior se desarrolle y el exterior sea transformado. ¿Verdad que sí? Entonces, primero el Señor, el mensaje de la Besorá Tobán, nos dice que somos pecadores, que estamos haciendo lo malo, que estamos viviendo sin el Mesías y sin esperanza, sin Dios en el mundo. Segundo, que hay un Salvador que llevó la culpa de nuestro pecado. Ahora, el tercer elemento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Después de que usted ha hecho un acto de fe voluntario a través de la administración del Rúa y de la palabra, que es pecador, ahora que hay una propiciación por los pecados que es Yeshua, ¿cuál sería el tercer aspecto, el tercer elemento? Necesito santificarme. ¿Sí o no? Necesito santificarme. Ahora, el cuarto elemento de conciencia que nosotros alcanzamos tiene dos aspectos. ¿Cuáles serían? En función de ese tercero. Necesito tener una comunión pues, con el Eterno para No, poder. ajá, pero ¿cómo la alcanzo? La instrucción. La palabra y el pueblo. ¿Sí o no? La palabra y la comunidad. Y la voluntad. No, obviamente todo está marcado entre la voluntad del Padre que está en la Escritura. No, también la voluntad del hombre. Ah, no, la voluntad ya comienza a marcarse cuando ya somos conscientes de que de que estábamos en pecado. Entonces, fíjese,
Es aquí, a partir de este cuarto elemento, donde nos comenzamos a desarrollar como seguidores del Mesías. Ahora, la pregunta, ¿qué estamos haciendo hoy conscientemente para desarrollarnos dentro del marco de Torah que el Eterno ha establecido para nosotros? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo? Y esto es de suma importancia, fíjese. Una de las mejores formas de comprender y saber cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros deberes, cuál es ir a la presencia del Padre en oración. Fíjense algo, hermano. Yo me voy a detener aquí un momentito. Porque muchas veces el desarrollo se hace lento y a veces se hace nulo por la falta de meditación. Pero la meditación, para que se cumpla, tiene que estar bajo la comunión del Padre. Si no hay comunión con el Eterno, no hay revelación. Y yo soy de los que creo que una de las cosas que está marcando mucho a la comunidad es la falta de oración personal. Mire lo que nos pasó hoy. Esto es algo sorprendente. Nosotros llevamos al niño esta mañana al colegio. ¿Esta mañana o en la tarde? En la tarde. En la mañana, allá tenemos cierto conocimiento de algunos de los padres que va y ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Ya hemos ido haciendo el contacto porque es necesario, pues. No solamente llevar al niño, porque también eso es una comunidad. Cuando yo vengo bajando, Mari va adelante con el niño, va adelante sola, yo llevo al niño cargado, ¿no? Y uno de los representantes llevó uno de los niños pequeños de él y él tiene una niña más grandecita allí. Cuando yo lo veo, a mí me viene un pensamiento. Oye, pero yo me quedo callado. Salimos, Mari, nos montamos en el carro y cuando venimos ya en un camino, Mari me dice, oye, ¿viste que ese hombre es santero? Le vi la pulsera, wow, eso me impactó. ¿Sabe qué me dijo la voz de Dios? Dile a ese hombre que si él hace el sacrificio de la santería, ese niño, en 3 meses su hijo va a morir. Yo no sabía que era santero, yo no le vi pulso. Mire, yo empecé a temblar, la presencia del Rúa me arropó. Yo dije, Dios mío, esto no puede ser. Y Mari me dice, bueno, hay que alertarlo. Ahí viene la parte más oral. Ahora, los sentidos espirituales de los cuales nos habla la palabra, para que se desarrollan en la presencia de Dios. Porque no podemos ser conscientes de las cosas si el fundamento escritural más sólido, que es la palabra y es la comunión con Dios, no existe. Es igual que usted vaya a la universidad, tenga los mejores profesores, usted asista todos los días a clases, pero cuando usted llega a su casa usted no estudia. ¿Qué va a hacer? Oye, yo estudio, bueno, ¿y algo te pasó? No creo que sea culpa del profesor porque el profesor es inminente. Entonces, hay una gran debilidad donde cuando no podemos dar cuenta de ciertas y determinadas cosas que nos están atando. Pero mientras que no haya conciencia de la oración, que viene a ser el quinto elemento, va a ser imposible que los otros 4 estén presentes constantemente en nuestra vida diaria. Entonces, esta relación que ha establecido el Padre, llamada comunión, es lo que nos va a determinar en nuestro crecimiento la revelación de Dios. Porque si esto no se cumple, vamos a ser meros intelectuales como somos en el mundo. Hay cosas que están saliendo a relucir en la comunidad y se están atacando. Pero ahora la pregunta es,
si Dios me revela a mí algo, por decir de Sonia, un ejemplo, y lo que yo le digo a Sonia no es consciente de esto, ¿qué pasaría? No hay efecto. No hay efecto. ¿Y qué pasa si yo se lo digo? ¿Cómo lo va a sentir Sonia? Entonces, lo otro que necesitamos ahora para ser conscientes, por eso es que estos estudios que estamos dando son de suma importancia, porque nos llevan a conocer cosas que no son tangibles, que están en nuestro interior, pero también están en la atmósfera. Es la guerra contra las cosas espirituales. Si yo no soy espiritual, cuando el pastor me diga algo que es espiritual, yo no lo voy a tomar en el espíritu porque yo no lo he visto en el espíritu. Va a ser imposible. Estamos llamando poco a poco a algunos y determinados hermanos porque tenemos que preocuparnos por las necesidades de la comunidad. Porque, hermano, yo le digo a Mari, ¿qué sentido tiene que yo asista a la comunidad o vaya al Shabbat y tenga un compartir, pero yo vea a mi hermano y lo vea torcido, chueco, mal, y yo no me interese por eso? O que yo sepa que el hermano necesita una ayuda urgente y yo no busque la forma de ayudarlo, o hablo con los pastores, o hablo con el Beirín. ¿Qué significa eso? Somos uno más del montón. Y eso está pasando. Entonces yo les dije a ustedes algo importante y lo estoy cumpliendo. Hermano, yo voy a ayudar al que se deje ayudar. Y el que esté en la comunidad, pero que realmente no tenga vocación de crecimiento, yo no lo voy a sacar, porque pecaría. Porque en estos días meditando en eso, el Padre me trae a relucir a la mente la parábola de la cizaña y el trigo. Y de el trigo es así. Los dos tienen que crecer juntos. Porque no puedo arrancar a una, porque si arranco a uno, se viene también el otro. Entonces, tengo que tener sabiduría para poder atacar. Pero estoy orando porque están saliendo a relucir ciertas y determinadas cosas que están dañando la comunidad. Porque fíjese, si yo voy a la comunidad y me siento en mi silla y no quiero que me moleste, porque yo voy a estar pendiente de la enseñanza, está bien, pero ¿qué pasa si Dios me ministra algo al que está al lado? Porque, ¿cuál es la finalidad de la comunidad? A ver. Está, Primera de Corintios 1:10. Que haya un mismo sentir y un mismo parecer. ¿Sí? Porque necesitamos entender que ya todo no es perfecto. Cada quien lucha y batalla con debilidades y flaquezas. Pero ¿qué tan dispuesto estoy de alcanzar conciencia de eso? Fíjese, venimos estudiando lo que es ¿cómo se llama esto? El quebrantamiento. Sonia, van 2 acontecimientos. Pide revelación a Dios. 2. No esperes que llegue el tercero. ¿Me estás entendiendo? No espere. Porque, ¿qué sucede, hermano? Dios nos quiere despertar. ¿Y cómo nos despierta? Con situaciones. Con situaciones. Mire, Dios no desea, de verdad, no es que Él sea sentimental, pero Él quiere que voluntariamente nosotros acudamos a Él y le digamos, oye, sí, Señor, yo estoy así. Yo lo sé, Señor, pero no sé cómo salir de esto. Entonces el Padre dice, bueno, es verdad. Pero si yo no soy sincero, ni conmigo mismo, ni con Dios, entonces, ¿cuál es la condición de vida que me arropa? ¿Cuál? La de tinieblas. Pero la tiniebla trae. Circunstancias negativas. Pero vamos a usar una expresión que sea acorde, que la venimos estudiando. Indiferencia. Indiferencia, sí.
Y no hay algo más terrible ante los ojos de Dios que la indiferencia, porque Dios dice, doy gracias por el humilde, pero veo de lejos al soberbio. Y es una verdad. Si alguien tiene y debe cuidar la Neshama, somos nosotros, que es lo que venimos estudiando, cuál fue la razón real del por qué Adán y Java caen. Se acostumbraron. Mira, hermano, no hay nada más terrible que acostumbrarse. Nosotros tuvimos, mi esposo y yo, una situación personal aquí. Yo me puse a comer y el Rúa, cierra el círculo, cierra el círculo, cierra el círculo. Y al primero, ¿pero para qué? Cierra el círculo, al tercero, no, fui y lo cerré. Mira, perdóname, ya, ¿me perdonas sí o no? Claro, sí, y, ay, mira, hermano, y pasó todo. Ah, pero entonces entra mi orgullo. Yo no. ¿Para qué? Sí. Yo no. Y entonces ya, y hermano. Se dispara y se la chojaran. Entonces, la conciencia en el Rúa, que es la que se desarrolla en la Nechama, va a ser propicia cuando yo comienzo a escuchar esa voz que me dice, haz esto, acomoda esto, eso no está bien. Pero ¿qué pasa si no la estamos escuchando? ¿O qué pasa si la escuchamos y nos hacemos los locos? Díganme ustedes, ¿qué pasa? ¿Yo decía algo solo? ¿Quién fue la que iba a hacer? Ah, Maya. No sé si fue que lo pasaron por el grupo, pero hoy casualmente vi algo que me salió en TikTok de una abuela que está diciendo que había un niño, ¿sabe? Que mató un pato. La abuela tenía un pato y él tenía una fonda de eso, y no la sabía usar y mató un pato. Y la hermana lo vio. Entonces cuando entran a comer, le dice, Lucrecia, vamos a limpiar, a lavar los platos. No, Luis que hoy quiere fregar los platos. Y así lo tuvo la muchachita hasta atada, ¿no? Entonces hasta que el muchachito dijo, no, ya no aguanto, le hacía las tareas y todo. Entonces cuando fue, dijo, abuela, yo te tengo que confesar algo, yo maté tu pato. Dijo, yo sé que tú lo mataste. Solamente estaba esperando el momento que tú vinieras a confesarlo y ver hasta cuándo Lucrecia te iba a tener atado con ese pecado que tú tenías. Qué tremendo, ¿eh? Y es verdad, entonces eso, así estamos nosotros, o sea, era un predicador y decía que realmente así estamos nosotros, si tenemos un pecado y hasta cuándo vamos a estar atados, confiésalo que ya el padre lo vio, el hermano no lo vio, pero el padre sí lo vio. Ahora fíjese algo, vamos a usar esta parábola para lo siguiente. Y esto es de suma importancia. Cuando yo soy consciente de mi pecado, pero no lo puedo manifestar, buscar ayuda, ¿qué es lo que me está impidiendo que lo haga? Muchas veces el orgullo, la fe. Ajá, ok, pero ¿dónde está alojado eso? En el corazón. No, obvio, pero fíjese, escuche algo. Está el hombre espiritual y está el hombre natural, pero también ya está el hombre impío. El hombre, la naturaleza, esta naturaleza maquina, tiene su propia vida. Y cuando mi espíritu, mi conciencia sabe que tengo un pecado, ¿qué es lo que impide que yo pueda manifestar ese pecado y darlo a conocer? La carne. Porque es en la carne donde está el deseo. Esa es la lucha de la cual hablaba Pablo. ¿Usted cree que Pablo, cuando estaba alrededor de Esteban y Esteban fue apedreado, ¿usted cree que Pablo no sabía lo que estaba haciendo? Pero tú puedes saberlo. Pero si no tienes comunión con Dios, la carne te lo va a prohibir. Porque la carne es lo que impide que el Rúa y la Neshama se manifiesten. Ahora, ¿qué tanto? Aquí viene el acto voluntario consciente, que está impidiendo que la carne sea quebrantada. Porque lo que hay que quebrantar es la carne.
el deseo de la carne. Pero ahora la pregunta es, ¿qué me pasa? ¿Qué sucede en mí que no estoy dispuesto a hacerlo? ¿Verdad que es una buena interrogante? No, que le iba a comentar con ese ejemplo que usted está dando de Pablo y Esteban, que ciertamente Pablo él creía que hacía las cosas que hacía por Dios. Yo me pongo en su lugar, o sea, imaginándome qué sentiría Pablo cuando se le aparece Jesús y dice, yo maté a aquel, o dejé que apedraran a aquel hermano. Y me imagino que su conciencia, él en ese momento no era Ahí es su totalmente, espíritu, ahí es su espíritu. ahí totalmente no era consciente de lo que estaba sucediendo. No, Que muchas veces nos pasa eso, sabemos que es un pecado o creemos que lo estamos haciendo bien y resulta que no lo estamos haciendo. Entonces, hermano, fíjense, todos estos estudios que nosotros estamos haciendo tienen un propósito y es desarrollar el hombre espiritual y a la vez quebrantar. Fíjese, usted se para... Ya me comentan ok. que me viene a la mente. Ahorita que usted habla de eso de la conciencia, casualmente yo el lunes, o sea, no vine porque falló a para el Facebook, me tardé mucho, salí muy tarde y no tenía el carro. ¿Sabes que es una cumpleaños y entonces hay muchos amiguitos que van a ir, que Jonás quiere ir para el Parque del Agua, entonces hay uno, cuando yo estaba ahí hablando con esos papás, yo decía, bueno, sí, va fulano, fulano, y de repente algo me trajo el Rúa, pero yo no sabía que esos señores eran santeros todos. Y cuando yo hago así, o sea, no sé, como que se les alzó como el brazo y todo, yo decía, no, ya va. Porque yo digo, no, mi mamá va a hacer una comida Jonás y después del parque van y comen allá. Y después yo dije, bueno, vamos, pero ellos no estaban invitados, ellos se estaban invitando. Y yo como que, bueno, sí, no hay problema, pero después algo, yo dije, no, ya va, espérate, ¿qué van a hacer esa gente todos santeros para mi casa? Para la casa de mi mamá, o sea, no, yo tengo que más bien alejar que Jonás no esté compartiendo con ellos. Entonces como que ahí como que ya el espíritu me dijo, no, ya va, esta gente no va para allá. O sea, es como que ya uno es consciente de con quién te debes reunir, con quién no. Claro, Dios te transmite la verdad, pero tú eres el responsable de ejecutarla. Porque, Señor, ayúdame a hacerlo, ya va, pero si ya eres consciente de lo que debes hacer. Ahora, y es aquí donde está el problema. Hermano, muchas veces justificamos en la carne las desobediencias producto de la negligencia, del no cumplimiento de los designios de Dios. Y eso está pasando. ¿Qué tanta valentía tenemos? Fíjense que estábamos estudiando la palabra que dice que tú me estabas haciendo referencia de que tenemos que alcanzar, no valentía, coraje moral. ¿Qué es el coraje moral? Eso, no puedo. Pero a veces la debilidad que tiene la carne y el deseo de hacer lo malo, ¿qué nos lleva? A opacar la voz del Rúa. Pero ¿qué sucede? Lo que pasa es que muchas veces la voz del Rúa es muy, ¿cómo se llama eso? Débil por la falta de comunión. Sutil. No, sutil es una cosa, bueno, débil. No porque el Rúa sea débil, sino que mi falta de comunión me impide, no tengo... ¿Qué pasa con los teléfonos celulares? Tienen una carga. ¿Qué pasa si usted tiene un 2% de carga? No tiene un cargador cerca, está lejos de su casa y tiene que hacer algo urgente con el teléfono. Usted está, si lo usa, se va a quedar sin batería. Así pasa con la poca comunión que tenemos con el Eterno. Cuando hay una demanda, siendo consciente de lo que voy a hacer, no tengo la capacidad de poder contrarrestar el deseo de la carne para hacer la voluntad del Padre. No lo voy a tener. Y eso es lo que muchas veces no vemos. Sabemos que tenemos que orar. Sabemos que necesitamos recargar la fuerza en la comunión con el Padre. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando no lo hago? Entonces vienen los fracasos, las debilidades,
vienen las vejaciones de parte de la gente, vienen los entes externos y comienzan a subyugar nuestra vida. No nos podemos desatar. Ahí es cuando comienza de que, ¿por qué me estás haciendo esto? Exactamente, pero hay que ser consciente de cómo estoy caminando con Dios. Claro. Mire, hermano, nosotros no fuimos llamados a ser derrotados, porque si una victoria tan grande nos dio Mashiach fue en el madero de tormento. Ahí está nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria. Usted tiene que conocer cuáles son los deseos de su carne, ¿sí o no? Están latentes, usted día tras día está allí ese deseo luchando contra el deseo del Rúa. Porque yo siempre he dicho, lo primero que usted tiene que hacer cuando se levante es ser consciente que es un día más, como hijo de Dios, de una lucha contra la carne. Ahora, pero ¿cómo vencemos eso? Entonces, es aquí este escenario del viejo hombre, o del Nefesh, y de la Neshama que el Padre ha puesto. Fíjese, cuando Dios creó a Adán, le dio todas las cosas, estaban en él. El problema es que no estaban desarrolladas. Todas las capacidades de Dios estaban en él. El problema es que tenía que desarrollarlo. Por eso es que yo no me puedo confiar de que ya estoy completo. Oh, tranquilo, yo no oré, pero yo sé que Dios me guarda. ¿Te va a guardar de qué? Si tú lo primero que no estás consciente es que tu carne es dada muchas veces a los deseos de la carne. Entonces, si yo no puedo controlar mis deseos carnales, menos voy a poder ayudar al hermano que tengo al lado. Entonces, ¿quién hace el trabajo? Yo le vengo diciendo a los líderes de la comunidad, y esta semana yo voy a sentarme a hablar con el hermano Fernando. Yo siempre hablo con el hermano Fernando y con Daniel. Yo le digo, mire hermano, en Shabbat nosotros tenemos una oportunidad hermosa de crecer en función de lo que el Padre ya nos ha dado a través del conocimiento de la Torah. Entonces, yo como líder de la comunidad, yo estoy en el Shabbat, pero yo tengo que estar pendiente de cómo se desarrolla la comunidad. Porque aquí estamos, ciertamente para aprender, pero también para corregir. Es más, el escenario propicio para yo demostrar el conocimiento que estoy alcanzando es la comunidad. ¿Sí o no? Amén. Porque si estoy centrado en mí mismo, hermano, no tiene sentido. Entonces, lo que Dios me enseña, lo que yo comienzo a alcanzar y comienzo a ser consciente, yo lo voy a manifestar, no solamente en función de mis actos, sino en función de la comunidad. Fíjese, aquí hay una palabra en Efesios que vamos a leer, que es propicia para todo esto. Porque hermano, si no estamos conscientes de esos pasos que acabamos de anotar allí, nada va a servir. Si a mí se me olvida que en el madero de tormento el Mesías me redimió con su sangre, ¿qué va a pasar con mi día a día? ¿Qué va a pasar? No le voy a hacer caso a lo que ya él me ha dicho. Me voy a dejar llevar por los deseos carnales. Una de las exhortaciones que nos hizo el Padre a través del RUA fue recientemente, ya el año pasado usted venía manifestando esto, la poca capacidad de la comunidad de escudriñar las escrituras. Entonces, ¿cómo quieres crecer si no hay comunión? No hay estudio personal de las escrituras, no hay un interés personal por estudiar, por repasar lo que se nos da en el Shabbat, por lo que se nos da en los discipulados, por lo que se nos da aquí, por lo menos en Caracas. Entonces, manifiesto eso, lo que usted también dijo, la indiferencia. Sí. Entonces, ahí es donde caigo en la autosuficiencia. Y no solamente en nuestra comunidad, muchos hermanos mucha gente lamentablemente, todos quieren resolverlo es con un video de TikTok. Tal cual. Bueno, fíjense algo. Voy a leer Efesios y voy a leer Pedro. Pero vamos a leer primero Efesios capítulo 1.
Porque cada vez que yo me acerco a las escrituras es para adquirir conocimiento, conciencia. Y luego este conocimiento me va a hacer consciente de qué, de cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi responsabilidad en cuanto a ella. Ahora, si marcáramos una numeración del 1 al 10 en cuanto a cómo está mi responsabilidad acerca del conocimiento de Dios, ¿qué número le diera usted? Eso se lo dejo allí. Porque, hermano, la Escritura dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y dice, Elohim no puede ser burlado. Y hay que ser consciente de eso. Porque el único culpable de las situaciones adversas que nos alcanzan somos nosotros. Mire, hermano, no es que yo sea más santo que ustedes, no. Pero yo vengo a través de los estudios de la Torah cambiando ciertas actitudes en mí, pero no porque ha venido un rayo del cielo y yo estoy así y hace 5 minutos estaba airado y ya no lo estoy. No estoy negando puesto el poder de Dios, no, pero así no obra Dios. Dios obra a través de la voluntad del hombre. Cada quien debe ser responsable de sus actos y buscar en Dios cómo cambiarlos. Porque no hay actos mágicos. ¿O sí los hay? No hay. Ahora, Dios me puede sanar de una enfermedad. Dios me puede dar sabiduría para enfrentar un problema. Pero ¿qué pasa con mis vicios? ¿Qué pasa con mis debilidades? ¿Qué pasa con mi flaqueza? Fíjense que tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso. Señor, te he rogado 3 veces que me quite este aguijón de Satanás. Quítamelo. Porque le incomodaba, le molestaba. Pero que dijimos ahorita hace ratico del Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Segando lo que había sembrado. Sencillo. ¿Y qué le dijo al padre? Sí, hijo, ya te voy a quitar esa carga, espérate. No, bástate en mi gracia. Quédate tranquilo. Esto que te está pasando te va a servir para que tú me busques, para que tú te fortalezcas. Esto no está mal. Porque ¿qué usa Dios para hacernos ser conscientes de las cosas? La disciplina, la prueba. Las consecuencias de lo que hemos hecho, hermano. Sí. Ese es el escenario donde Dios actúa. Ahora mire, esto es lo que Dios ha desarrollado en nosotros. En esto es que debemos meditar para poder alcanzar conciencia de las cosas y actuar con responsabilidad en cuanto a nuestros deberes. ¿Sí o no? Ok, vamos a leerlo a partir del versículo 3. 1. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Yeshua. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Yeshua ahorita? Recordemos que Yeshua, como sumo sacerdote, tiene unas vestimentas. ¿Qué llevaba el sumo sacerdote del Cohen Gadol en el pecho? ¿Ah? Un efod. ¿Y qué tenía el efod? Ajá, ¿cuántas piedras? 12. Ajá. ¿Y las 12 piedras representan qué? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. La llevaba también en los hombros, implicando que esa carga con relación al pueblo de Israel la tiene que llevar en oración el Cohen Gadol. O sea, el Cohen Gadol se preocupa. Entonces, allí que está diciendo Saulo, que ahorita nosotros, como miembros de una o de otra tribu, como el pueblo de Elohim, Él nos ha colocado a nosotros en lugares celestiales. Imagínese usted,
Si todos los días pensáramos en esto, ¿qué sucediera? ¿Qué pasara, Mayra? Para no ser más espiritual. Evitar de pecar menos, evitar de ser menos desobedientes, menos irresponsables, menos indiferentes. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Yeshua el Mesías, según la complacencia de su voluntad, y aquí viene algo importante, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente con él amado. O sea, yo debo ser alabanza para la gloria del Padre. ¿Y qué implica esto? Nosotros debemos ser un acto de ofrenda ante los ojos de Dios. Esto implica que todo lo que yo haga debe glorificar el nombre del Eterno. Ahora, en el día a día, cuando nos acordamos de esto, fíjense que estamos hablando de lo que debemos ser conscientes. ¿Sí o no? Amén. Ahora sigue el versículo 7. En él, en Mashiach, tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su favor. Ahora yo me pregunto, ¿qué entendemos por esto? ¿Qué entiendes tú, Sonia, por esto? Porque estamos puestos, hemos sido redimidos por la gracia del Padre, por la gracia de Yeshua, mejor dicho, por medio de Él, y que nuestros pecados están perdonados por medio de Él, y entonces ya está en nosotros ser alabanza del nombre de Dios por medio de nuestras acciones. Ahora, si tú eres consciente de esto, yo hago una interrogante. ¿De qué delitos te libró Dios? Y si te libró, debieron haber quedado en el pasado, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuántos delitos de estos siguen permanentes en nuestras vidas? Porque, fíjense, yo tengo que ser consciente, ya va. Si Dios me libró a mí del pecado de la muerte, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de todo lo que es pecado de muerte, yo necesito entender que todo eso fue clavado en el madero. Debo ser consciente de eso. Pero ¿qué pasa cuando se me olvida esto? Se hace permanente en la carne. Si nosotros recordáramos estos principios espirituales constantemente y lo almacenáramos en nuestra mente, ¿qué sucediera? No lo hiciéramos. Pero ¿qué pasa si se nos olvida? Entonces, cada vez que nosotros vamos a la Escritura, es a aprender algo o a reforzar algo de lo que ya el Eterno nos ha dicho. Pero hay una debilidad muy grande. Sí, Él murió en el madero de tormento por mis pecados. Pero para que esa palabra se cumpla día a día, yo debo esforzarme hacia el fiel cumplimiento a esto. Mientras que esto permanezca en mi mente y yo le dé cabida a ello, se va a cumplir el mandamiento que dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. ¿Cuántas veces ha llegado un pensamiento a su mente del Yetzirah Hará y usted en el espíritu no quiere hacerlo, pero tu nefe te dice: oye, vale, y comienza el deseo de la carne y la voluntad de Dios a chocar? ¿No le ha pasado? Eso es una batalla. ¿Qué dijo Saulo de Tarso en cuanto a esto? Lo hemos leído en el capítulo 7 primero de Romanos, ya al final del capítulo. Pablo habla allí de una batalla interna. Ajá, pero él da un resultado. ¿Qué dice él al final?
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no nos podemos librar, escuche la expresión, no nos podemos librar por nosotros mismos si el mandamiento no está dentro del pensamiento. Es imposible. No hay forma. Gracias doy al Padre, ¿por quién? Por Yeshua, el Mesías, quien murió por mí en el madero de tormento. Ahí está, hermano.